Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Dios que estás en los cielos, en todo lugar, y también aquí con tu pueblo, con tu iglesia de Milito. Que Señor, tú puedas ayudar a concentrarnos, que tú nos puedas ayudar a presentar este mensaje. Amén. Y que tu iglesia, primeramente yo, abra mi corazón, mi mente, para discernir este mensaje y aplicarlo también a mi vida, y se lo pueda también compartir a otros, y que este mensaje pueda llegar hasta todas aquellas personas que lo quieren escuchar y que están dispuestos a seguir lo que tú has dicho. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a donde fue nuestra lectura bíblica. Hoy vamos a hablar, predica la palabra. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, ahí donde fue nuestra lectura bíblica. Y vamos a leer estos versículos que son muy importantes para nosotros. Al estar preparando este mensaje, les voy a contar y voy a compartir con ustedes, mis hermanos, y también por otras personas que pueden estar viendo este mensaje. Amén. Amén. Aquí desde la iglesia de Milton, aquí desde la iglesia de la palabra. Si ustedes se fijan allá abajo, ¿cómo dice? O sea, la iglesia de la palabra. Tenía en mente otros dos temas para compartir con ustedes, para predicar, pero Dios, no sé, de una forma u otra, me trajo a este mensaje. Amén. Que compartiera con ustedes y que era necesario hablar de esto. Amén. Porque dice la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto le escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, el mensaje puro del Señor Jesucristo, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias pasiones, falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos laicos, falsos hermanos, dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a ¿qué? A las fábulas. Pero tú, sé sobrio, dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? De evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Al estar viendo yo este mensaje, ahorita estoy temblando, hermanos, para dar yo este mensaje. Hay cosas y mensajes que Dios nos encomienda. Los mensajes de Dios no nomás se escogen al azar, no nomás se abre la Biblia, sino que se ora, se le pide al Señor qué mensaje quiere para su iglesia, qué mensaje es verdad presente, cuál es el mensaje que su pueblo necesita hoy en septiembre en el 2022. Y este mensaje del apóstol Pablo dice, predica la palabra. Amén. La semana pasada yo estaba viendo un mensaje de una iglesia adventista y me dio, hermanos, tristeza, porque yo tengo como 34 años de adventista al séptimo día, que el predicador que subió al púlpito no llevaba Biblia, no predicó la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, te suplico, dice, encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos.
¿De qué forma va a llegar la palabra de Dios al corazón? Pobres mis hermanos, ¿cómo saldrían sin haber abierto la Biblia? Mis hermanos, hay un mensaje de advertencia a este mundo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Libro de Apocalipsis capítulo 14 y el verso 6 al 16. Dice el Señor en esta mañana, porque esta es la única forma que vamos a conocer y descubrir las artimañas del enemigo. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, así como estaba predicando el hermano Nata y su equipo evangelístico de Loreto allá en Las Flores, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Que eso está llegando a las mismas fronteras, mis hermanos, del adventismo. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen, dice nomás, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético, el don de profecía. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante a quién, hermanos, al Hijo del Hombre, al mismo Señor Jesucristo, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y sega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y ahora, hermanos, vamos a leer esta. Apocalipsis 19:10. Ustedes saben muy bien a dónde voy cuando se cita esa cita bíblica. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Dice el verso 10: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Adora a Dios. Y aquí explica, entre paréntesis, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La iglesia adventista se le ha dado la gran bendición de darle el don de profecía, el don profético. Por eso nosotros tenemos esos comentarios bíblicos de los libros rojos del espíritu de profecía. Es una gran bendición para nosotros, hermanos, tenerlos. Y da vergüenza y da tristeza que hoy en día muchos ya no nos quieren citar cuando tienen sus predicaciones o cuando tienen sus estudios. A veces hasta da tristeza que cuando vamos a la escuela sabática en años pasados, porque yo soy, hermanos, de la época de 1988, y todos los años siempre hemos tenido lección de escuela sabática.
siempre la hemos leído. En aquellas épocas se citaban cada día porciones del Espíritu Profecía, y hoy da tristeza que ya no lo vemos, que solamente lo vemos en el viernes, pero algo está pasando en el campamento. Voy a compartirles, mis hermanos, una cita de testimonios para la iglesia. Voy a leerles en el tomo 9, página 17, en el párrafo 1. Y fíjense lo que dice aquí: joyas de los testimonios, o sea, testimonios para la iglesia, mejor dicho. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. ¿Cómo hemos sido colocados, hermanos? Centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Es lo que les acabo de decir con el Espíritu Profecía. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Hermanos, cuando nosotros llegamos aquí a Memphis, Tennessee, en 1996, llegamos a proclamar estas verdades. Nosotros no mirábamos, o sea, yo, no sé si ustedes se han dado cuenta, porque puede estar pasando lo que dice aquí. Dice, ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada de lo nada debe desviar nuestra atención de ella. Pasaron los años y empezó a bajarse la gente aquí del púlpito. ¿Lo vieron ustedes cuando empezó? Estoy solo yo acá. Me da tristeza hasta que lo llevar, hermanos. Ahora me invitaron a predicar hace 2 semanas en una iglesia que yo estaba sorprendido. No sabía ni a qué horas iba a pasar yo. Y ya ni siquiera pasa ni escuela sabática, ni en el segundo servicio oculto, nadie en acá oficial. Nadie. Ni lectura bíblica, ni nada de oficiales. Y ahora la otra iglesia ha quitado hasta la mesa de la Santa Cena. Ahora el púlpito o púlpitos ya ni siquiera tienen el logotipo de adventista del séptimo día. Algo está pasando. Cuando yo miré que empezaron a bajar la gente, porque ahora le pregunté a mi suegra, ya también allá en Zacatecas lo hacen, lo mismo. Hay un movimiento que se está introduciendo en la iglesia. Y si el liderazgo, dice aquí, si el liderazgo está haciendo esto, es por esa razón que están pasando estas cosas. Y estamos permitiendo que el protestantismo, el catolicismo, todo eso llegue a nuestras filas y desviarnos de nuestra gran comisión de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Dice, ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar, dice, nuestra atención de ella. Ahora ya permitimos que pasen hasta oficial con joyas, hermanos. Permitimos que pasen hasta con camiseta, cuando años antes no se le permitía a nadie ni que pasara con jeans, con pantalones de mezclilla. ¿O dónde ha quedado la reverencia a Jehová de los ejércitos? ¿Dónde ha quedado el respeto a Dios? Cuando el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo que oficiaba, tenía una diadema que decía, ¿qué, hermanos? Santidad a Jehová. Se nos ha hecho poco. Que el lugar que hemos escogido para adorar a Jehová de los ejércitos lo hagamos como si fuera una iglesia evangélica. Nosotros tenemos, dice aquí, una luz superior. Se nos ha dado un regalo, hermanos, tan precioso. Fíjense lo que dicen primeros escritos, página 261, párrafo 1. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, que es lo que nos estuvo diciendo Nata, que gente sin saberlo son adventistas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad,
Satanás lo sabe. Y por eso Satanás, Dios lo sabe, está metiendo esta la iglesia, metiendo a nuestras iglesias para que perdamos al cometido que hemos sido llamados. Satanás se lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despertará excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirá por el residuo. El Señor Jesús dijo: aún tengo otras ovejas que están en otro redil que es necesario traer porque pertenecen aquí. Hermanos, si nosotros como líderes, yo soy anciano desde muchos años, anciano de iglesia, imagino que muchos de ustedes son líderes. Nosotros como líderes debemos de despertar, debemos de estar al acecho. ¿Quién hablará por Jehová? ¿Quién se levantará en una junta a no permitir? Cuando se están votando, cuando están diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, alguien se debe levantar, decir: no, Señor, no debemos de rebajar las normas, no debemos de rebajar la reverencia y el respeto a Dios. ¿Qué van a pensar nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los testigos de Jehová, los bautistas, los mormones, los católicos. Dice el conflicto de los siglos, que lo que más le interesa a Roma es esa manada pequeña. Dice, son nuestra preocupación, los adventistas del séptimo día. A ellos son los que los debemos de exterminar, los debemos de acabar con ellos. Dice una cita del Espíritu decía que cuando nosotros empecemos a ver nuestras iglesias, que ya se pone eso, porque ya empezó eso. Hay un grupo de líderes que no están con Jehová, que no son de los nuestros, están con nosotros, pero no son de los nuestros. Al rato va a venir eso. Va a venir la adoración de celebración, de los panderos, de aplaudir. Yo no me imaginaba, mis hermanos, que yo podía vivir en esta época, en ese tiempo que estamos viviendo. Esto nos dice que Jesús está a las puertas, que el Señor Jesús pronto va a venir aquí a esta tierra. Hermanos, debemos de ser pacientes, así como lo dice Apocalipsis capítulo 14. Aunque pase lo que pase, esta iglesia está dirigida por el Señor Jesucristo. Amén. Esta iglesia, este barco, no va a ser destruido por nada. Este barco va a seguir adelante, porque su comandante y jefe es el Señor Jesucristo, el que lleva el timón en sus manos. Aunque la veamos como que va a caer, el que la está guiando es Dios. Debemos de confiar en eso. Obreros Evangélicos, página 169. Dice: si tenemos el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, debemos presentar juntos la ley y el evangelio, porque van juntos. Así como un poder terreno está incitando a los hijos a la desobediencia, a anular la ley de Dios y a pisotear la verdad de Cristo, es nuestra justicia. Un poder de lo alto está obrando en los corazones de los que son leales, para que ensalcen la ley, o sea, los 10 mandamientos, y a Jesús como Salvador completo. A menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías, las ideas erróneas, las que estamos viendo ahorita, Dios les va a pedir cuenta a esos líderes de iglesia, a esos líderes de junta de iglesia, al permitir eso. Dios les va a pedir cuenta a esos hombres. Por eso, si estás escuchando este mensaje, arrepiéntete. Debes de ver lo que dice el Espíritu de Profecía y lo que dice la palabra de Dios, que es en lo que confiamos como adventistas del séptimo día. Desde 1844 hasta época hemos confiado en esto. Hay 7,000 hombres, mis hermanos, que no han doblado sus rodillas ante Baal, que son leales a Dios. Las teorías y las ideas erróneas arrojarán las mentes. Cristo y su justicia se perderán de la experiencia de muchos. ¡Wow! Eso está fuerte.
y su fe quedará sin poder y sin vida. Por eso dice que muchos vendrán y esos guardadores del sábado serán echados al lado del camino y vendrán otros a ocupar su lugar. En 1888 entró el misticismo en la iglesia y perdimos grandes hombres en el tiempo de John Henry Kellogg. Ustedes saben muy bien que él escribió un libro del templo viviente. Y en esa época, donde este hombre no quiso entender, se llevó a muchos ministros. Mucha gente creyó en él. El misticismo viene especialmente de su creador, que es Satanás, sabemos. Pero también Ignacio de Loyola, un predicador, un hombre católico, que quería meter sus ideas en todas las religiones y está llegando desde 1888 a la iglesia adventista. Y hoy lo tenemos. No sé si ustedes han escuchado a veces que están predicando acerca de la oración completativa. Ustedes saben esas clases de oraciones. Y yo he escuchado que no mis hermanos. Y a pesar de que yo no tuve estudio, yo pongo atención porque la poquita inteligencia que Dios me ha dado, me pongo a escuchar. Por eso yo insisto que no compren ninguna clase de otro libro. Compren el Espíritu Precioso. Y la Biblia, que no se nos olvide nunca tener una Biblia del Espíritu Precioso, para que no seamos engañados. Por eso se nos dejaron a nosotros, para que nadie nos engañe. Ni siquiera un hombre que dice que tengo 5 o 6 doctorados. Estudié esto, estudié lo otro. ¿Cómo usted me va a enseñar? Me va a decir, no, tenemos de tener, pero mucho cuidado. Testimonios para la iglesia. En el tomo 8, hermanos, dice, fíjense lo que dijo la sierva del Señor. Da tristeza de esto, hermanos. Testimonios para la iglesia, tomo 8, página 98, párrafo 2, dice, siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado en el tiempo de ella. Imagínense hoy, las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías ¿de quién? Del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Las oficinas deben ser purificadas, eliminando este material indeseable. O sea, qué tristeza. Oye, en los ABC, mis hermanos, oye, los ABC venden de toda clase de libros que no son adventistas, no son de autores adventistas, no son de los nuestros. Ellos están trayendo teorías de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Hace poco, un hermano de los nuestros de por aquí estaba citando y enseñando a los ancianos con un libro de Rick Warren, otro enemigo del pueblo de Dios que no guarda el sábado y está en contra de los mandamientos de Dios. Nosotros no tenemos que pedir, no vamos a aprender nada de la gente que no es de este pueblo, que no son como del tiempo de Oseas. Ustedes no tienen nada que construir con nosotros. Nosotros vamos a construir a Jehová del tiempo de Nehemías. Y hoy estamos en lo mismo, hermanos. Nosotros no tenemos que aprender de nada. El ABC, como les digo, está vendiendo libros católicos y evangélicos de otras denominaciones, de otros autores, que lo que quieren es destruirlos. Es la estrategia que Satanás ha usado, lo que está buscando para destruir este pueblo, para destruir al pueblo de Dios. Esos libros, hermanos, están llenos de espiritismo y engaño. En el 2022 hay un engaño que ha llegado a la iglesia, que todo debe cambiar, de atraer a la juventud, hacer esto, hacer lo otro, sin pensar qué dice Jehová en la Biblia y qué dice en el Espíritu de Profecía, en los comentarios bíblicos que nosotros tenemos. Según para alcanzar el mundo debe dejar el método de Cristo. El método de Cristo es el perfecto. Amén. Nosotros no tenemos que agarrar un método de nadie, ni de Rick Warren, que según, que porque él es fundador de iglesias, o sea, de mega iglesias grandísimas. No, el método de Cristo siempre ha funcionado y funcionará y será mejor. Amén. Nosotros tenemos que recurrir a nadie y seguir los métodos de Roma y de los evangélicos. Estamos completamente perdidos. Eso es lo que se enseña, lo que se quiere. Hermano, te tengo noticias.
La Biblia nunca ha cambiado y ni cambiará. Y el pecado sigue siendo el mismo. El diablo sigue siendo el mismo y sus demonios no cambian. Jesús es el mismo. Vamos a ir para comprobar esto. Libro de Hebreos, capítulo 3. Una cita muy conocida para ustedes, mis hermanos. Hebreos, capítulo 13 y el versículo 8. Amén. Como que estoy como aquel hermano que dice que se me pegaron las hojas. Porque capítulo 13 y verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De Él es el que nosotros debemos de aprender. De Él es el que debemos de practicar. Él es el mismo. El ecumenismo está cambiando al cristianismo en la adoración a Dios. Si ustedes se dan cuenta, el ecumenismo completamente están unidos muchísimas religiones y con el catolicismo. Y sabemos muy bien cómo se predica. La iglesia, o sea, el pueblo no lleva la Biblia a la iglesia. El predicador está en algo alto y nomás está hablando. Nuestra iglesia en este tiempo está llegando a lo mismo. Está llegando a la misma situación. Se aconsejan disciplinas espirituales. Son mejores que las que enseña la Biblia. La oración completativa. Una vida mística. Se está negando a la Biblia al no estudiarla, al no citarla, al no traerla a la iglesia, y también se están negando a las profecías. Primera de Timoteo 3:15, vamos a leer por favor, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15. Dice el verso 15. Dice: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar la oración a Dios? No podemos hacer nada, no es nuestra la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Dice que es baluarte y columna de la verdad. O sea, nosotros debemos de aprender, o sea, cómo debemos de conducirnos dentro de la iglesia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 también, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Lo que dice aquí el Señor. Capítulo 1 y verso 3. Dice: feliz, 7 veces feliz. Dice: bienaventurado. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Ahorita en el 2022 estamos viendo que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca de venir el Señor Jesucristo. Por eso usted, hermana, no deje de congregarse aquí con nosotros. Amén. No, o usted o quien sea. No debemos dejar de congregarnos porque el tiempo del Señor Jesús está cerca. Muy pronto saldrá el santuario celestial. Muy pronto dejará el lugar santísimo y vendrá por nosotros. El espiritismo, y especialmente esta cita que vamos a leer, preparó el espiritismo y el misticismo, que es obra satánica, obra diabólica. Cuando veamos nosotros algo y que vea que no cuadra con lo que nosotros sabemos, lo que hemos estudiado, lo que Dios nos ha revelado, es obra del enemigo de Dios, del enemigo de las almas. Génesis capítulo 3, por favor, versículos 4 y 5. Este es el creador del espiritismo moderno, el creador del misticismo, el creador de todo lo que termina con sismo. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Satanás sabe que le falta poco tiempo. Satanás sabe qué le va a suceder, cómo va a estar su vida durante el milenio. Él sabe que fue destruido
derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él sabe muy bien. Por eso Él está haciendo todo lo posible para engañarnos. Está haciendo todo lo que le sea posible para engañarnos, y más cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Cuando nosotros no tomamos mano de todo lo que se ha puesto para nosotros, para preparar nuestra vida espiritual, prepararnos más para el cielo. Entre tanto, la Iglesia católica, evangélica, cristiana y ahora adventista se está hundiendo no en el mensaje que tenemos, no en las 28 doctrinas fundamentales que tenemos, sino en la adoración. ¿Cuál fue el problema crucial en el tiempo del profeta Daniel y de sus amigos? Cuando Nabucodonosor levantó una estatua y que quería que todos la adoraran. ¿Era el problema? La adoración. En el tiempo de la bestia de Apocalipsis 13, la adoración. Hoy en día es la adoración. Porque cuando nosotros bajemos los principios de reverencia y respeto a Dios, va a venir lo peor. ¿Y qué vamos a estar? Preparando un pueblo para estar en contra de Dios y adorar a la bestia. Guardar el domingo. Eso es lo que nosotros debemos, mis hermanos, meditar. En el 2004, la Iglesia Adventista contrató a un evangélico para dar una formación espiritual a sus dirigentes, a sus líderes. ¿Se imaginan? Venir uno de Babilonia, un enemigo nuestro, a la Universidad de Andrews, a todas las universidades que tenemos, venir a enseñar a nuestros líderes, a los que vienen a darnos conferencias, a los que nos vienen a enseñar, estarnos enseñando con una formación espiritual de Satanás. Cuando nosotros tenemos un pan que mucha gente no tiene. Fíjense lo que dijo Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General. Lo dijo esto en el 2010. Manténganse alejado de los métodos de formación espiritual no bíblicos de la iglesia emergente. Que evitemos. Todo eso lleva al misticismo, las mismas tinieblas, la misma ceguera espiritual. La multitud mixta, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, es la que siempre estaba con las quejas, siempre a que Dios no era importante, siempre a que el pueblo fuera rebelde de dura cerviz. Y hoy con nosotros tenemos también la multitud mixta. Tenemos un movimiento emergente que está muy cerca de nosotros, está en las mismas fronteras. Por eso nosotros debemos de estar al acecho. El que quiera estar firme, mire, dice el apóstol Pablo, que no caiga. Con esta cita voy a terminar, hermanos. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 1, por favor. Libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 al 16. Dice la palabra del Señor. Mis hermanos, esto es un mensaje para nosotros. Es un mensaje especialmente para que estemos, apercibidos. Para que estemos preparados. Leo del 10 en adelante, hasta el 16, de Tito capítulo 1. ¿Listos? ¿Amén? ¿La iglesia dice amén? Amén. Dice, aún hay muchos obstinados, ablandadores de vanidades, ¿y qué dice? Y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. A estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, ¿qué dice? Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndeles, ¿qué dice? Pero hoy se nos enseña que con amor. Hermano, cuando usted va a predicar el sábado, sí, quiero que hable de esto. No, el Espíritu Santo
es el que dirige al siervo de Dios. El Espíritu Santo es el que va a hablar, porque si me dice hablar, yo soy el que voy a hablar. Hay que permitir que el Espíritu Santo sea el que hable. Y dice aquí, duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra y que hagamos caso de la amonestación de Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.